gracias María por la presentación. Yo voy a hablar de herramientas para reducir el tiempo de ejecución en R y el motivo es que es bastante común escuchar que R es lento, pero R es un lenguaje de implementación interpretada y su objetivo no es la velocidad de cálculo, sino la sencillez. Y para mí la sencillez se traduce en velocidad de programación. Por ejemplo, si queremos generar un número de variables aleatorias de una distribución de probabilidad y imprimir en pantalla un resumen de estadísticos descriptivos, esto en R programarlo nos lleva 2 líneas. Si quisiéramos hacer esto en otro lenguaje de programación, pues el tiempo que nos llevaría a programarlo probablemente sería mayor, aunque su tiempo de ejecución a lo mejor sería un poquito menor. Entonces, si hablamos respecto a la velocidad de ejecución en R, yo creo que tampoco se puede generalizar y decir que es lento, porque muchas de las funciones que tenemos en el paquete base o en otros paquetes tienen funciones que internamente están escritas en C o en Fortran, con lo cual generalizar no es tan adecuado y muchas veces los problemas que tenemos de velocidad vienen de funciones que probamos pues a lo mejor los usuarios. Entonces lo que quería es introducir algunas herramientas que hay disponibles en R para reducir el tiempo de ejecución. Entonces, las que voy a introducir brevemente son la compilación a bytecode, la vectorización de código, luego cómo llamar a lenguajes compilados desde R, también la programación en la GPU y la programación en diferentes núcleos y también la asignación por referencia en lugar de por valor. Entonces, a lo largo de la primera parte de la presentación, para poder comparar tiempos de ejecución de las funciones, lo que voy a hacer es programar un ejemplo de una función, que en este caso va a ser una función que simule una trayectoria de un movimiento browniano proceso de Wiener, que, bueno, para los que no sabéis lo que es, perdón, es un proceso gaussiano con trayectorias continuas, iniciadas en cero en el caso de un movimiento estándar, y sus incrementos son independientes, con esperanza cero y varianza t-s. Entonces, si vemos un algoritmo para generar este proceso, simplemente lo que tenemos que hacer es generar una rejilla equispaciada de puntos y con saltos igual a delta, y entonces vamos a tomar el punto 0 como inicial y vamos a generar una variable aleatoria normal estándar, y luego para calcular la variable en tiempo t vamos a coger la variable en tiempo t-1 y sumarle la variable aleatoria y luego iremos iterando. Entonces aquí tenéis un ejemplo de un proceso. Y para hacer esto en R podemos hacerlo prácticamente literal, el algoritmo que teníamos antes con un bucle. Y si lo ejecutamos vemos que para generar del orden de 10 elevado a 8 datos, pues nos lleva 377 segundos. Entonces vamos a ir viendo ejemplos de cómo reducir este tiempo de ejecución. Y una primera opción es compilar a bytecode. Entonces en R tenemos el paquete compiler, que ya viene en la compilación base de R, que lo que nos permite es compilar funciones de R, de modo que vamos a obtener una versión en bytecode que se va a ejecutar más rápido. Entonces, para utilizarla, simplemente la función que teníamos antes, le utilizamos esta función y ya vamos a obtener la compilación a bytecode. Entonces, si la utilizamos, vemos que el tiempo se reduce bastante, o sea, más de la mitad. Aquí una nota. Tengo puesto que esto ha sido ejecutado en una versión de R anterior, y esto lo he puesto, que es importante, porque a partir de la versión 3.4 de R, la compilación a bytecode está activada por defecto. Entonces, si por cualquier motivo no podéis utilizar una versión posterior a la 3.4, una solución que podéis hacer es utilizar esta función que yo tengo aquí comentada, que esto lo que va a hacer es activar ya para todo el script la compilación a bytecode. Entonces no tenéis que ir una por una para poder acelerar la función. Entonces, otra opción es vectorizar. Las funciones anteriores son muy ineficientes porque utilizan un bucle y no es necesario, porque si tenemos en cuenta que los incrementos son independientes, se puede vectorizar muy fácilmente con una suma acumulada. Entonces podemos simular la trayectoria con solo una línea de código y, como veis, el tiempo de ejecución para el mismo orden de datos pues se reduce en torno a 17 veces. ¿Qué sucede? Que muchas veces, como nuestros datos no son independientes y tenemos un bucle, no siempre se puede vectorizar.
Entonces, en ese caso, la mejor opción es hacer el cálculo más computacionalmente costoso en un lenguaje compilado. Entonces, desde R podemos llamar diferentes lenguajes compilados. En concreto, yo voy a comentar la interfaz C y COL. También tenemos la de Fortran y también podríamos llamar a otro tipo de lenguajes. Pero bueno, me he centrado en estas. Y entonces, en concreto, las funciones C y Fortran se suelen utilizar para rutinas numéricas. Son más sencillas que las COL externas, como vamos a ver. Y principalmente la desventaja que tienen es que no podemos pasar cierto tipo de datos de cierto tipo de objetos de R a esta interfaz, con lo cual estamos un poco más limitados que con las interfaces .col external, que con ellas sí que podemos manipular objetos de R desde el lenguaje compilado. Entonces vamos a ver un ejemplo que es nuestra misma función, pero programada en C para la interfaz C. Entonces, para poder hacer esto necesitamos dos propiedades. Una es que la función que programemos en C no devuelva ningún valor, sino lo que va a hacer internamente es modificar los argumentos que nosotros le pasemos. Y la otra condición es que sean punteros. Como veis aquí, todas son punteros, si no, no podríamos utilizar la interfaz. Entonces, si vemos el tiempo de ejecución, bueno, previamente lo que vamos a tener que hacer es compilar la función que tenemos antes y vamos a cargar en R el shared object. En mi caso es un .dll porque yo trabajo en Windows. Si trabajáis en otras plataformas, pues tendréis un archivo con extensión SO. Y para facilitar el manejo de la función, pues simplemente he hecho un grapper en R que simplemente tiene dentro la función .c y vemos que el proceso que generamos es exactamente el mismo con la semilla y el tiempo se reduce, incluso es menor que la opción vectorizada en R. Como decía, esta interfaz está limitada, pero si utilizamos la interfaz .col sí que podemos manipular objetos de R desde C. Entonces, aquí está programado el mismo ejemplo y vemos que en este caso el tipo de función lo que devuelve es esto que está aquí, que es una S-expression, que no es más que un puntero a una expresión en C, y aquí sí que vemos que devuelve nuestra trayectoria. Entonces, bueno, aquí hacer un comentario, y es que esta función que veis aquí de renorm no es la función de R, sino que es la función a la que internamente llama renorm de R, que está programada en C. Entonces, desde estas interfaces podemos acceder a esas funciones. Y exactamente igual que antes, cargamos nuestra función compilada, hacemos un wrapper y vemos que más o menos el tiempo de ejecución es el mismo. Y bueno, aquí hacer un inciso y comentar que yo creo que con este ejemplo se ve bastante bien el compromiso que comentaba que tiene R de la velocidad de programación con la velocidad de ejecución. Y es que es verdad que esta función va un poco más rápida que la versión vectorizada que teníamos, pero creo que podéis comparar que para programar esta función en C tenemos que escribir bastante código, mientras que en R es una línea. Entonces, si sumamos el tiempo de programación más el de ejecución, pues probablemente las dos versiones sean bastante similares. Por último, como lenguaje compilado he incluido C++, porque existe un paquete en R, que es el paquete RCPP, que nos va a facilitar mucho la interacción con código en C++, porque lo que tiene es esta función source cpp que nos va a permitir que nosotros le pasemos la función C++ y ya directamente la función compila y nos carga un wrapper en el global environment de R. Entonces ya veis que no he tenido que hacer yo la función, sino que ya me va a aparecer directamente y que el tiempo de ejecución es también similar a las otras dos funciones compiladas. Aquí tendréis el código en C++ y lo que he hecho ha sido utilizar los atributos de Sugar que nos permiten usar operaciones vectorizadas, porque veis aquí que directamente no se genera un dato cada vez, sino que ya estoy generando todo el vector n y podemos multiplicar directamente estilo R dentro de C++. Y aquí tenéis una comparación. Lo que he hecho ha sido 100 simulaciones para comparar el tiempo. La de abajo de todo es la función vectorizada de R y las otras tres pues son los ejemplos que hemos visto. Y más o menos los tres ejemplos compilados van bastante en línea y la vectorizada es un poquito más lenta. En el caso que no tuviéramos la opción de vectorizar el código, que en este ejemplo sí lo hay, pero muchas veces no, y tuviéramos solo la versión con un bucle, pues aquí podéis ver la diferencia de funciones optimizadas y una función bastante ineficiente en R.
Vale. Otra manera de reducir el tiempo de cálculo es programar en la GPU, que se vienen utilizando bastante para cálculos muy intensivos. Entonces, en R tenemos el paquete GPU-R, que nos va a permitir hacer estos cálculos. No he incluido otros paquetes que también hay, que son estos que están aquí, y hay más, porque estos están limitados a las GPUs de NVIDIA. Entonces vamos a ver un ejemplo muy minimalista con el paquete GPU-R, que lo que vamos a hacer simplemente es una multiplicación de matrices muy grandes. Tenemos aquí una matriz A y B, que son de tamaño 2 elevado a 24, que es en torno a casi 17 millones de datos, y las vamos a multiplicar, que es lo que veis en esta línea. Entonces, hacer esa operación nos lleva en torno a 55 segundos en R. Para utilizar el paquete GPU-R tenemos dos opciones. Tenemos la matriz tipo GPU Matrix y la matriz VCL Matrix. VCL son las siglas de Virtual Open Cluster. Y entonces lo único que tenemos que hacer es convertir nuestras matrices a ese tipo de matriz y multiplicarlas tal cual en R. Entonces veis que hay cierta diferencia de tiempo. La primera casi lo reduce a la mitad y la segunda es prácticamente automática. La diferencia que hay es que la GPU Matrix en lo que crea es un objeto que apunta a la dirección de memoria RAM donde está la matriz, y entonces evitamos copias en memoria, por eso va más rápido que la versión NER. Y la matriz VCL lo que hace es que cuando nosotros creamos la matriz directamente ya nos la carga en la GPU, con lo cual evitamos transferencias de datos y por eso va más rápido. Vale, otro ejemplo sería hacer pasos por referencia en lugar de pasos por valor, que son los que se hacen en R. Entonces esto lo podemos hacer con el paquete DataTable, que en su objeto DataTable vamos a poder hacer esas asignaciones por referencia. Esto lo he incluido porque muchas veces tenemos que iterar sobre objetos DataFrame de R que son bastante lentos, pero a veces no lo podemos evitar porque cuando leemos un archivo externo, pues el objeto que nos devuelve está en un DataFrame. Entonces esta opción es muy buena porque si vemos un ejemplo, aquí simplemente he hecho una matriz de 1 millón de filas por 5 columnas y he hecho una iteración de 1000 iteraciones sobre la matriz, que sería el primer ejemplo, sobre un DataFrame, y los dos últimos casos son un objeto DataTable. Y bueno, podemos comparar que si iteramos sobre un DataFrame nos lleva 15 segundos y no es un bucle excesivamente grande, y en los casos del DataTable este incluso bate a la matriz, que es bastante rápida, y el último es que es automático. La diferencia es que aquí se utiliza una asignación nativa de R y abajo utilizamos la función set que viene con el paquete DataTable. Y ya para terminar, quería hacer una pequeña introducción a la paralización, que os he hablado ya algo de ella. Y lo que sucede es que en R es bastante habitual que tengamos que hacer simulaciones o repeticiones y que muchas veces son independientes. Entonces, si estamos en esa situación, lo que podemos hacer es aprovechar que la mayoría de ordenadores personales tienen procesadores multinúcleo, y entonces, como la tarea es independiente, podemos dividirla en distintos trozos para que se ejecute en paralelo. Entonces, bueno, ejemplos típicos en estadística de casos que se pueden paralelizar pues son simulaciones que hagamos con distintos parámetros, cadenas de Markov basadas en Monte Carlo o métodos Bootstrap, por ejemplo. Entonces, como ejemplo, para paralelizar he cogido un ejemplo bastante típico que es el problema del cumpleaños. Vale, aquí lo que he hecho ha sido simularlo. El problema del cumpleaños es una paradoja que dice que en un grupo de 23 personas hay una probabilidad de un 50% de que al menos 2 cumplan el mismo día. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simularlo de 1 a 100 personas, que es el dibujo que tenéis aquí, y veis que se cumple, que para 23 personas se aproxima al 50%. Y el ejemplo lo tengo aquí. Entonces la función, que es la que está aquí, ya la he resumido porque bueno, no es lo importante en este ejemplo. Lo que va a hacer es tomar como argumentos el número de personas y va a simular 100.000 veces la probabilidad y nos va a devolver ese número. Entonces, el primer ejemplo que tenemos aquí está hecho con un bucle for, simplemente de 1 a 100, que también lo podemos hacer de forma muy sencilla con lapply, que de tiempo son bastante equivalentes. Y para paralelizarlo hay bastantes librerías. Entonces yo simplemente he puesto 3 ejemplos
pero deciros que hay muchísimos más. Entonces el primero, que si tenéis en algún caso una función el apply, es directo, el paralelizarlo, que es simplemente utilizar su función en paralelo, su versión paralelo, que es par lapply de la librería Parallel. Y la única diferencia es que antes de ejecutar la función deberéis crear un clúster. Vale, en este caso lo he creado con 3 núcleos nada más y he ejecutado la función y veis que se reduce bastante el tiempo. Otra opción es utilizar la función clusterApply, que lo que va a hacer esta función es que coge un clúster, unos argumentos de la función, y lo que va a hacer es coger el primer argumento de nuestra lista y lo va a ejecutar en la función en el primer núcleo, el segundo argumento en el segundo núcleo, y así sucesivamente. Y veis que más o menos el tiempo es equivalente. Y una tercera opción que he incluido es un poquito diferente a las anteriores, que es utilizando la función forEach del paquete forEach. Y esta función es como un híbrido entre un bucle y una función apply. Y la diferencia que hay es que para poder utilizarla tenemos que crear un backend. Entonces para ello tenemos que utilizar otra librería. Yo en este caso he utilizado la librería doParallel, pero bueno, tenéis varias, tenéis la librería Snow o doSnow. Y entonces simplemente registramos un backend paralelo para que la función pueda dividir la tarea, ejecutamos la función y cerramos el clúster. Y veis que también de tiempo es bastante similar. Y bueno, hasta aquí las herramientas que he escogido. Hay muchas más, pero bueno, para una introducción yo creo que son suficientes. Y nada más, no sé si tenéis preguntas. Cuando compilabas, utilizabas a Fortran o a C, Sí. hay otro paquete por ahí por algún lado que le puedes meter el código en línea. El código de paquete Fortran. inline. Sí. Pero recuerda, al final los tiempos son los mismos, es preferible hacerlo, compilar fuera y llamar. Yo ahí tengo un poco de dudas porque el paquete inline yo creo que se puso un poco de moda cuando salió el paquete de RCPP para meter el código en C++. Y lo que he visto es que los que han hecho el paquete de C++ empezaron utilizando el paquete inline, incluso el libro que tienen explicando C++ lo usan, y ahora parece que reniegan un poco de él. Entonces, yo casi prefiero hacerlas aparte y compilarlas porque las tengo por separado que meterlo en el código de R. Pero de tiempo es más o menos similar, porque simplemente en lugar del tiempo de compilar la función, pues es el tiempo de cargarla en la sesión de R. Entonces, la función al final que vamos a utilizar es la misma. Bueno, también influye eso, no es lo mismo la primera vez que llamas a la función que si la vas a llamar después repetidas veces, y tampoco si la cantidad de información que le vas a pasar a esa función. Porque a lo mejor cuando haces las llamadas, R internamente lo que hace es copias de lo que va a enviar y después lo que le vuelve a hacer copias en memoria. Entonces, afinando con una llamada a C, tú puedes hacer que no haga esas copias porque tú te comprometes dentro de la función a tratar bien, o sea, ser amigable con el funcionamiento de R y cosas de ese estilo, y ahí sí que le puedes ganar también muchísimo. Pero claro, si no vas a pasar mucha información, pues no te conviene complicar. Está muy bien ver todo el recorrido de todas las posibilidades que hay. Gracias.